Sí, correctamente. Sí. No sé, ya, pero después sí. Ya. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí hoy día. Vamos a tener la opción de Pablo. Pablo Geraldo es el postdoctorante de Nuffield College en Oxford. Pablo trabaja en ciencias sociales computacionales, verificación, y hoy día nos va a presentar el trabajo sobre la gratuidad universitaria. Así que muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias por estar aquí, sobre todo por haber esperado. Gracias, bueno, por la invitación a Tania, Andrea, Mauricio. Lo que voy a hacer es básicamente, bueno, mirando el lado positivo, que estamos empezando tarde, pero no necesitan mucho contexto, supongo, sobre Chile y la gratuidad universitaria. Entonces, toda esa parte de la presentación puede ir rápido. Y voy a, primero, como la primera mitad de la presentación, es básicamente mostrar un caso particular, un estudio, que es la evaluación de los efectos de la gratuidad en estudiantes secundarios. Eh, Algunas personas de aquí quizás ya lo han visto porque lo he presentado antes y alguna vez lo presenté online en este mismo workshop como los resultados iniciales. Pero la segunda parte lo que quiero hacer es básicamente mostrar algunos problemas metodológicos que se presentan al estudiar la gratuidad desde una enfoque que intenta tomar en cuenta los posibles sesgos de selección en el desenvolvimiento de la política. Entonces voy a pasar básicamente del caso de la gratuidad a hacer un zoom out súper general sobre quizás distintas perspectivas como metodológicas para abordar estos problemas. Y después voy a cerrar como de manera muy insatisfactoria o preliminar, dependiendo del gusto de cada uno, discutiendo como de qué manera creo yo que deberíamos abordar este problema como en el futuro. No es que yo necesariamente tenga la solución, pero sí tengo algunas ideas generales de hacia dónde deberíamos movernos para abordar este tipo de problemas y cuáles son los problemas o las insuficiencias de las perspectivas que existen para lidiar con estos problemas. Entonces, la parte sustantiva va a ser más bien breve y la parte metodológica quizá un poquito más larga. Entonces, primero el estudio de casos, ustedes lo conocen, ¿cierto? El diagnóstico de que el sistema educativo chileno ha sido, desde los años 80, 90 en adelante, al menos con políticas de institución, de visualización, alto en lucro, bajo en calidad, alto en segregación. Eso fue, digamos, el combustible de los movimientos estudiantiles, tanto de, bueno, de los años 90, especialmente el 2006 y el 2011. Y todos esos movimientos han sido una mezcla de participación entre estudiantes universitarios y estudiantes secundarios. Entonces, los estudiantes secundarios, y eso es algo que también creo que es importante tener presente, los estudiantes secundarios han sido parte del proceso de movilización estudiantil en Chile desde, digamos, todos los 90 al menos. En el año 2015, ¿cierto? Después de que los líderes estudiantiles del 2011 logran llegar al Parlamento, se crean estas digamos, alianzas políticas que impulsan al gobierno de la nueva mayoría, finalmente se establece, digamos, la política de gratuidad universitaria, que fue una de las promesas de campaña. Entonces, un primer problema cuando uno quiere evaluar este tipo de política tiene que ver con la posibilidad de distinguir, ¿cierto?, los efectos de otras cosas que estaban pasando, tanto en el sistema educativo como en el país en general, en relación con una política específica, especialmente porque es una política que se aplica a nivel nacional. Entonces, digamos, como primera instancia, el tipo de datos que tenemos o el tipo de información con el que contamos es una comparación de un antes y un después. Entonces, si uno quiere decir lo que pasó después de la política de gratuidad se debe a la política de gratuidad y lo que pasó antes es como un régimen, digamos, diferente. Digamos, la primera objeción que uno se podría encontrar es las tendencias temporales que hacen que haya muchas cosas que están cambiando. Entonces, una manera, que no es mi manera preferida de hacerlo, pero una manera que mucha gente considera, creo yo, convincente de realizar este tipo de evaluaciones es ponerla en un marco como cuasi experimental y decir, mira, está bien, habían tendencias temporales, existía una promesa de implementar la gratuidad, ¿cierto? Que era parte de las promesas de campaña, entonces no es una cosa que ocurrió por sorpresa, pero el timing de
cuando se implementó, sí fue algo más bien sorpresivo, y no sé si ustedes, digamos, tendrán recuerdos de ese momento, pero yo, digamos, no le puse aquí recortes de prensa, pero el anuncio de Bachelet, ¿cierto?, en el discurso del 21 de mayo, en ese tiempo, sobre la implementación de la gratuidad al año siguiente, sí fue algo como más bien sorpresivo respecto del timing. Entonces, una manera de enmarcar este tipo de investigación sería decir, de nuevo, el timing de la política fue casi al azar. Entonces, esto se anunció en 2015, se comenzó a implementar el 2016, y aquí lo que hay es como una muestra de, qué sé yo, Google Trends. La línea azul es la búsqueda de la palabra como gratuidad universitaria, o sea, la combinación. Mientras la línea roja es la búsqueda de becas, por ejemplo. Entonces se ve que la idea de gratuidad realmente solo comienza en el momento en que se hace el anuncio. Y previamente lo que la gente buscaba era becas, crédito. Esto es combinado beca y crédito. Entonces una estrategia muy común es mostrar un gráfico así y decir, igual fue sorpresivo. Aunque todos sabíamos que había una demanda por gratuidad, el timing fue sorpresivo. Yo, por distintas razones que van a ir quedando claras, no me parece que esta sea como el argumento más convincente. Eh, lo que sí podemos decir es que la transformación que implicó la gratuidad fue bastante sustantiva en términos del financiamiento público a la educación. Entonces, esto es fuentes de la OECD que muestran que el aporte público a la educación en el año 2011, el año de las movilizaciones estudiantiles, ¿cierto?, era un 20%. Eso quiere decir que de todo el gasto educativo en el país, incluyendo tanto el aporte de familias, becas y créditos y aportes directos del Estado, era 20% proveniente del Estado. Y eso pasa a un 40% después de la gratuidad. Y las etiquetas están cambiadas, pero básicamente es un aumento de un 20% proporcional, ¿cierto?, del aporte público a la educación después de la gratuidad. Proviene del Estado. Brevemente, ¿por qué nos debería importar este problema? Más allá de que a nosotros quizás nos interesa evaluar la efectividad de esta política. Primero, porque es un caso de financiamiento de la educación superior que siempre son reformas súper como polémicas o contenciosas. Eh, la pregunta de quién tiene que pagar por la educación atraviesa todos los debates, ¿cierto?, de financiamiento de tanto la educación escolar como universitaria o terciaria. Digamos, de todos los países donde existen estos sistemas, hay un aumento de costos sostenidos de financiar la educación superior, tanto por el aumento, ¿cierto?, de la burocracia administrativa, los costos de enseñanza, y el aumento, o sea, y el gasto público en educación ha ido disminuyendo sostenidamente, digamos, en todos los países de la OCDE y en Chile y en América Latina en general, ese es el caso, digamos, aumentan los costos, disminuyen el financiamiento. Entonces, los sistemas se están desfinanciando y una propuesta es, bueno, volvamos a un esquema, a un régimen en el que el financiamiento proviene de fondos públicos. El contrafactual o la alternativa que observamos es simplemente el aumento de la deuda individual, ¿cierto? Aumentan los costos, por lo tanto, aumenta la deuda estudiantil y familiar. Y esto tiene implicancias para la movilidad, la desigualdad, ¿cierto? Si uno, como el endeudamiento estudiantil trae consecuencias también en el mercado laboral, eso afecta los retornos de la educación, no es lo mismo terminar una carrera sin deuda que terminarla endeudado, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto entra a la juguera en la pregunta de, bueno, ¿estas políticas son progresivas o regresivas? Si ustedes, de nuevo, siguieron el debate o han seguido debates similares, siempre uno se encuentra con estos argumentos, y este es como el punto central de lo que quiero discutir. Esta es una política de financiamiento público de la educación. ¿Sería progresiva o regresiva? ¿Qué quiere decir esto? Sería progresiva si beneficia a los grupos más desaventajados socioeconómicamente, y sería regresiva si en realidad beneficia a grupos más aventajados socioeconómicamente. Y entonces la idea es que las personas que van a la universidad son un grupo menos desaventajado de la sociedad, lo que en primera instancia parece como una obviedad, ¿cierto? O sea, las personas que llegan a la universidad en comparación con las personas que no llegan a entrar a la universidad o a la educación terciaria en general, son el grupo que es menos desaventajado académicamente y también socioeconómicamente. Y cuando digo aventajado, desaventajado, yo sé que la nomenclatura es como insatisfactoria, pero simplemente para
para usar un término consistente, digamos, la idea es que para entrar a la universidad necesitas más recursos y necesitas más puntaje, por decirlo así. Entonces, generar una política que financia con gasto público a los estudiantes terciarios quita recursos a otras políticas alternativas. El caso más, digamos, utilizado para oponerse a este tipo de políticas, es decir, esto debería irse a primera infancia, ¿cierto? Es como esta, toda la ideología de la primera infancia, como se utiliza para las discusiones de política pública, para decir que allí es donde deberíamos poner los recursos y no en la universidad. Ahora, como la vuelta menor, pero quizás con consecuencias importantes que quiero como agregarle, es la pregunta de si estas políticas cambian esa población que está en riesgo de asistir a la educación terciaria, ¿cierto? Quizás como en el debate sobre progresividad o regresividad, se toma en general una perspectiva media como estática, que asume que la población potencialmente beneficiaria de estas políticas está definida ex ante y es fija. Cuando en realidad lo que quizá uno debería preguntarse, o al menos ese es mi argumento, es si acaso la política afecta al grupo que eventualmente va a ir a la universidad o que eventualmente va a beneficiarse de la educación terciaria. El caso más concreto que voy a mostrar aquí, como la variable resultado que voy a ilustrar, es básicamente deserción escolar. Entonces, para uno postular a la educación terciaria, tiene que terminar cuarto medio. Entonces, la gratuidad, ¿cambió o no cambió el perfil o la proporción de estudiantes que finaliza sus estudios secundarios y por lo tanto el grupo que potencialmente podría beneficiarse de asistir a la universidad? Ese es como el enfoque. ¿Y qué deberíamos esperar de una reforma como esta? Bueno, hay distintos tipos de estudios acerca de intervenciones para cambiar el comportamiento de los estudiantes. Muchas de estas, sobre todo si vienen de economía, se basan en intervenciones informacionales, ¿cierto? Como decirle a los estudiantes, estos son los retornos de ir a la universidad y eso debería cambiar su toma de decisiones. Lo que ha mostrado esa investigación es que intervenciones débiles como solo información no son suficientes, uno necesita información, por ejemplo, más acompañamiento, información más counseling, de elección de carrera, de postulaciones, y sobre todo la investigación, ¿cierto?, de este grupo en particular que estaba basado en la Universidad de Michigan, que hicieron muchos estudios como aleatorios, con una política que ellos mismos crearon, que básicamente era ofrecerle a estudiantes de secundaria la certeza de que ellos iban a tener financiamiento para, digamos, estudiar en la Universidad de Michigan, en este caso. Entonces, para los que, digamos, no estén tan familiarizados con el sistema en Estados Unidos, los estudiantes postulan, qué sé yo, en tercero o cuarto medio, necesitan sus puntajes y hacen una postulación socioeconómica que es súper incierta, incluso durante el primer año de estudio. Y eso puede sonar familiar, ¿cierto?, para toda la gente que ha postulado becas y créditos también, que de repente puede ser abril, julio, uno está todavía apelando y uno no sabe si va o no tener finalmente la beca que uno necesita para estudiar. Bueno, en este caso, lo que ellos hicieron es ofrecerles la certeza del financiamiento a estudiantes que por su perfil, de todas maneras, eran elegibles para fondos públicos. Entonces, estos estudiantes no están recibiendo más financiamiento que lo que hubiesen recibido. Solo están recibiendo la certeza de que no van a tener que esperar meses de trámite para saber si ellos van a recibir o no. Y lo que muestran es que, claro, este tipo de medidas sí tienen un impacto súper importante en el comportamiento de los estudiantes. Aumentaron la proporción de estudiantes que postulaban a la universidad en general, tanto en Michigan como en otros lugares. Aumentó, de nuevo, la graduación de secundaria, aumentó la asistencia a la universidad, incluso hay ciertas muestras de su efecto sobre persistencia y completar. Y aquí esta parte brevemente, simplemente porque es importante estudiar a los estudiantes secundarios. Ya lo dije, por un lado ellos han sido parte de este proceso y por otro lado es ese grupo el que nos va a decir si es que la respuesta a la gratuidad va más allá del grupo que estamos casi siempre mirando, que son los estudiantes universitarios, ¿cierto? Como que uno mira a la universidad para evaluar la gratuidad, la mayoría de los estudios miran al perfil del estudiante universitario y dicen, ¿cambió o no cambió? ¿Es más diverso? ¿Cómo es su desempeño? ¿Termina o no termina? Y la pregunta que acá queremos como abordar es dar un paso hacia atrás y decir, los estudiantes que están alimentando ese sistema, ¿cambian o no cambian en su perfil? Entonces, por eso volvemos a mirar a los estudiantes secundarios, cómo ellos anticipan con su comportamiento el potencialmente ser beneficiados
de esta política. Contexto del sistema educativo chileno, lo conocemos, ¿cierto? Quizás lo más importante es fijarnos en la variable de resultados que queremos ver, que es la deserción escolar en la enseñanza media. Ha sido más bien estable o a la baja en los últimos años, pero hay un salto importante producto de las movilizaciones del 2011, y eso se va a ver, digamos, en los gráficos. Y la educación superior que ha experimentado este cierto masificación mediante la privatización y la heterogeneidad de las instituciones. Ese es como el contexto que obviamente es necesario explicar muchas veces. Datos para el análisis empírico vienen de datos administrativos del Ministerio de Educación, ¿cierto? Tenemos datos de matrícula, que todos los estudiantes del sistema educacional chileno en abril de cada año se tiene un censo, digamos, administrativo de quienes están matriculados. En diciembre, nosotros sabemos quiénes fueron promovidos, quiénes fueron retenidos, ciertos estudiantes que repiten, su asistencia promedio anual y su, digamos, promedio final. Y aquí estamos hablando solamente de estudiantes en el sistema regular. Acá, de nuevo, todo esto es como recursivamente, este problema se repite y se repite en cada una de las decisiones de seleccionar una muestra que tomamos. Aquí estamos solamente considerando estudiantes en el sistema regular. Eso es educación para niños y jóvenes diurna. No estamos considerando estudiantes de nocturna, educación para adultos, ciertos exámenes libres. Si la política tiene un efecto en esta distribución, es algo que no estamos considerando en este análisis. Entonces, de nuevo, cada decisión que tomamos se repite. Aquí estoy más o menos confiado en que los resultados no cambiarían tanto, aunque obviamente se puede replicar el análisis considerando a esa población. Y la confianza viene simplemente de que es una proporción muy menor del sistema. La mayoría es educación de jóvenes y adultos. Y entonces aquí nuestra variable de tratamiento va a ser las cortes que han sido que han, digamos, hecho las transiciones educativas que estamos considerando antes de la gratuidad versus los grupos que están haciendo las transiciones educativas post-gratuidad. Y lo que vamos a mirar en particular es, de nuevo, deserción o completar cuarto medio. Y análisis por subgrupos, ¿cierto? Para mostrar heterogeneidad. Ya. Versión 1 de identificación. ¿Cómo se identifican estos efectos? Lo que queremos hacer es una comparación entre, digo, aquí estoy usando ciertos resultados potenciales, voy a volver a esto en 5 minutos, pero esta es como, de nuevo, versión estándar de cómo uno justifica un estudio así. Tenemos los resultados potenciales, ¿cierto? El Y1 y Y0 son los resultados que hubiese obtenido este grupo de haber sido expuesto a la política de gratuidad versus de no haber sido expuesto a la política de gratuidad. Entonces, y el post me está marcando el tiempo. Es decir, a mí me interesa el grupo post-gratuidad. ¿Y qué hubiese pasado con el grupo post-gratuidad de no haber sido expuesto a la gratuidad? Entonces, con esto estoy definiendo el grupo de interés y con esto estoy definiendo bajo qué régimen quiero observar su resultado. Entonces, aquí estoy diciendo, esto es observable, esto es lo que pasó realmente. Es, ¿cuál es la tasa de deserción escolar después de la gratuidad entre los estudiantes que fueron expuestos a la gratuidad? Porque la gratuidad se implementa como un antes y un después, ¿cierto? Antes del 2015, después del 2015. Esto lo observo. El problema es que esta parte no la tengo, que es qué hubiese pasado con estos mismos estudiantes en el periodo en que la gratuidad fue implementada de no haberse implementado la gratuidad. Entonces esto es lo que en general se describe como un contrafactual. Y entonces la pregunta es cómo construimos ese contrafactual. En una comparación simple, ¿cierto? En un estudio de eventos con un solo grupo, o sea, un análisis pre-post, ¿cierto? Tan familiar, lo que uno debería asumir para poder estimar esta diferencia sería que esto que no tengo, ¿cierto? El Y0, o sea, los resultados bajo un régimen de no gratuidad en el periodo posterior, son aproximadamente, son similares a el resultado de no gratuidad en el régimen anterior, ¿cierto? O sea, básicamente lo que estoy diciendo es, si hubiese mantenido la tendencia,
que estábamos observando de no haber sido por la gratuidad. Ese es un supuesto muy simple, ¿cierto? Simplemente estoy diciendo, tengo una serie de tiempo, observo una tendencia de deserción, y lo que yo asumo es que esa tendencia se hubiese mantenido de no ser por la gratuidad. Y si observo un quiebre post-gratuidad, ese quiebre se debe a la gratuidad. O sea, es como el supuesto más simple que podemos hacer. Ahora, si tenemos un grupo de comparación, en este caso lo que voy a hacer es utilizar a los establecimientos particulares versus establecimientos municipales y subvencionados. Lo que vamos a decir, y yo no lo voy a mostrar gráficamente después, es, bueno, ¿quiénes se benefician de la gratuidad? Es cierto que la gratuidad es una política nacional, pero también sabemos que hay ciertos grupos que son potencialmente beneficiarios y grupos que no. Entonces, los establecimientos pagados, en general, están compuestos por estudiantes que no deberían responder, o al menos ni cercanamente de la misma forma en términos de magnitud, a una política de gratuidad, porque son estudiantes que tienen los recursos para asistir a la universidad sin importar la política, y de existir la política, por nivel socioeconómico no serían elegibles. Entonces, ese va a ser nuestro grupo para proyectar. Y los estudiantes de establecimientos públicos deberían, públicos o con financiamiento público, o sea, incluyendo los subvencionados, deberían responder. Y entonces lo que tenemos aquí es un supuesto distinto, que básicamente esto es un difference in difference. El supuesto, ¿cierto?, que uno hace con un diferencia en diferencia es líneas paralelas. Que es decir, que la diferencia observada en tu resultado antes de la política, entre los dos grupos, se proyectaría de la misma manera en el futuro de no ser por la política. Entonces aquí estamos simplemente diciendo antes y después son igual. De aquí estamos diciendo la brecha entre establecimientos con y sin financiamiento público sería igual antes y después de la política de no ser por la política. ¿Y qué ganamos con eso? Básicamente estamos intentando capturar como tendencias temporales. Si hay shocks, digamos, temporales, la situación socioeconómica del país cambió, la situación política del país cambió, entonces hay una tendencia que nos afecta a todos. Bueno, esperaríamos que la brecha que había en el pasado se mantendría con cambios de tendencia, pero cambios de tendencia paralelas en el futuro. ¿Qué tan plausible es eso? Depende de qué tipo de shock uno tendría en mente, ¿cierto? Si el argumento es, podría haber un cambio qué sé yo, del mercado laboral, tal vez uno no esperaría que respondieran las personas de establecimientos privados a un shock de mercado laboral, ¿cierto? Porque quizá son mercados laborales distintos, digamos, están segmentados. Y viceversa, en todo caso, podría ser ciertos cambios del mercado laboral que afectaran a los grupos de más aventajados socioeconómicamente y no a los grupos desaventajados, etc. Pero ese es como un supuesto adicional que uno puede hacer. Pausa, pregunta. Sí. Sí, pero extenderlo no tiene que ponerlo solo. Porque si no puedo volar para llegar a lo que quiero. Y básicamente entonces esto se estima con un prepost y luego con diferencia en diferencia. Entonces, solo les voy a mostrar estos resultados para motivar la parte posterior. Esto es como una regresión segmentada que básicamente tenemos el momento en que se implementa la gratuidad y comparamos el antes y el después, asumiendo que hay digamos, una única línea o recta que describe la tendencia antes y una recta que describe la tendencia. Esto es para el resultado que nos interesa. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es la deserción promedio ronda al 0.06% del sistema antes de la gratuidad. Entonces, esperaríamos que se mantuviese de la misma manera, pero lo que observamos es una tendencia que se quiebra y la deserción disminuye. Y lo mismo lo podemos hacer para retención, para, digamos, estudiantes que se desmatriculan del sistema durante el año. Y aquí vemos algo que, digamos, no es posible identificar ningún efecto porque no ocurre nada. Digamos, la tendencia es tan fuerte que es la matrícula en establecimientos de educación técnico-profesional. O sea, básicamente eso viene a la baja durante todo el periodo. Entonces, si uno hace simplemente una comparación pre-post de las medias, uno observaría que la media antes es mayor que la media posterior, pero en realidad, si uno estima las tendencias, lo que ve es que la tendencia a la baja es como secular, básicamente, hace décadas.
Si uno toma un grupo particular y hacemos la comparación pre-post por año, lo que observamos, de nuevo, es como una tendencia más bien estable en los años anteriores a la gratuidad, con este salto que es los estudiantes de movilizados. ¿Y por qué el 2012? Porque básicamente aquí el año calendario es el año de retorno. O sea, estos son estudiantes que el 2012 no volvieron a matricularse después de un año de movilización, ¿cierto? Entonces, una vez que se implementa la gratuidad, los estudiantes que no vuelven disminuyen. Ese es simplemente el principal resultado que, dependiendo de los supuestos que uno crea, puede ser descriptivo o puede ser causal. ¿Cierto? Esto se puede interpretar causalmente siempre y cuando sea razonable pensar que la tendencia anterior se puede proyectar hacia adelante. Si uno no cree eso, entonces uno puede decir, oye, hay otras cosas pasando, entonces no creo que este resultado sea causal. En ese caso es una descripción de la proporción de deserción en el sistema antes y después. Y básicamente, si ustedes toman el área bajo la curva, es un montón de gente. Para decirlo así en términos coloquiales. Un montón de estudiantes que no hubiesen terminado la educación secundaria, terminan la educación secundaria porque ahora existe la posibilidad de que haya financiamiento para la educación superior. Entonces, esto habla de las decisiones anticipatorias de los estudiantes, de cómo la posibilidad relativamente cierta, ¿cierto? Esto no tiene el nivel de certeza que lo que hicieron en Michigan, por eso, porque no es una promesa individual. Requiere una validación, pero como política sabemos que ahora existe esta opción. Entonces, el nivel de certeza aumenta respecto al sistema anterior y el nivel de beneficio, porque no es solamente acceder a financiamiento, sino un financiamiento que no está amarrado con deuda. Entonces, sería razonable pensar que los estudiantes secundarios podrían responder a una política. Sí, Andrea, tú tenías una pregunta. Ya, pero la respondí para eso. Eran los estudiantes secundarios. Tienes la población. Sí, los estudiantes secundarios. En general. Primero. No, perdón, tenéis razón. Esto es estudiantes de octavo año en adelante. Estudiantes de octavo que vuelven a primero medio que vuelven a segundo que vuelven a tercero, y estudiantes de tercero que vuelven a cuarto, y estudiantes de cuarto que se gradúan. ¿Y por qué? Porque básicamente antes de octavo básico la deserción escolar es mínima. O sea, incluso en algún momento yo dije, mira, podemos usar los años anteriores como, qué sé yo, test de placebo, pero en realidad no tiene sentido porque todos los estudiantes de segundo básico, tercero básico, y la deserción escolar en esos niveles es casi inexistente. En cambio, el paso a la educación media, ahí es donde está el quiebre. Que en muchos establecimientos viene aparejado con cambios de escuela y ese tipo de cosas, entonces súper disruptivo. Me voy a saltar esto. Otra pregunta, chica. Claro. En términos de la exposición al tratamiento, están considerando al mismo grupo, ¿cierto? A estudiantes que estaban al momento de previo post implementación de gratuidad, que estaban en octavo básico, de ahí en adelante. Sí. Y aquí es como para motivar el caso de diferencias, ¿cierto? Esto es lo que ocurre en los establecimientos que reciben financiamiento público, o sea, municipales y particulares subvencionados, y esto es lo que ocurre en los establecimientos particulares. Una cosa que resulta interesante es que incluso los estudiantes de particulares respondieron en términos de su deserción a las movilizaciones del 2011, también fueron afectados. Entonces uno podría pensar que en algún sentido ellos podrían ser un grupo de comparación apropiado, de nuevo, no en los niveles, pero sí en las tendencias. No estamos diciendo que el promedio es lo mismo, acá de hecho está todo estandarizado a cero en el año anterior, pero los niveles de esto, o sea, la deserción escolar en este grupo es mucho menor que la deserción escolar en este otro grupo. De nuevo, estamos utilizando las tendencias, no los niveles. ¿Y por qué no hacer esta comparación? ¿Por qué esta comparación entre estudiantes municipales y escuelas particulares subvencionadas? Porque esto puede ser engañoso. De nuevo se repite el mismo problema que estoy intentando describir, no sé con cuánta claridad, pero lo que ocurre aquí es que si la política afecta el movimiento entre estos dos regímenes, la política o las tendencias temporales, entonces esta comparación es engañosa. Porque puede ser que por ejemplo, se establece la política de gratuidad y los padres y los estudiantes y sus familias no solamente deciden continuar o no estudiando, sino en qué tipo de establecimiento estudiar para hacer más posible, digamos, cumplir con los requisitos para acceder a la educación superior, porque ahora existe la posibilidad de tener financiamiento para eso. Entonces, el movimiento entre sistemas
puede ser afectado por la política. Y por otro lado, también tenemos tendencias seculares aquí. O sea, lo mismo que pasa con la educación técnico-profesional, que veíamos que venía a la baja, entonces es imposible atribuirle esa baja a la gratuidad porque venía de antes. Lo mismo ocurre aquí, o sea, la proporción de estudiantes en establecimientos municipales o públicos viene a la baja de antes y este grupo se vuelve más y más grande. Entonces, comparar estos dos grupos es comparar dos poblaciones que están cambiando en el tiempo. Y bueno, si usamos entonces esta comparación, hacemos esta diferencia comparada con esta diferencia, lo que obtenemos básicamente es algo así. O sea, hay diferencias, pero que no son estadísticamente significativas entre las tendencias de los, o sea, entre los niveles de los dos grupos. Perdón. Hay diferencias en los niveles, pero no en las tendencias antes de la gratuidad. Y las tendencias divergen después de la gratuidad. Entonces, lo que nos está diciendo es que aquí obtenemos, si uno cree en el supuesto de tendencias paralelas, podría interpretar esto como el efecto de la gratuidad, o sea, disminuir la deserción escolar. Y esto mapea, diría yo, de manera bastante cercana a los resultados más descriptivos que mostré anteriormente. Y esto es básicamente lo mismo, es mostrar que si uno le pone pesos a las distintas escuelas particulares para mapear lo más cercanamente posible la tendencia de las escuelas públicas, lo que obtiene es como esta sobreposición en el periodo anterior a la gratuidad y las tendencias divergen una vez que la gratuidad es implementada. Y el resultado es básicamente el mismo. Estas conclusiones me las voy a saltar porque son las conclusiones de lo empírico. Y ahora, ¿dónde está el problema? Y con esto voy a terminar, intentar hacerlo dentro del tiempo. Y me gustaría, digamos, recibir, si pudieran, como comentarios respecto de esto, si tiene sentido o no tiene sentido, lo que estoy pensando. Inferencia causal, introducción a la inferencia causal. ¿Cómo suele motivarse esto? Bueno, hay que pensar en contrafactuales, ¿cierto? En estos mundos posibles, en el que comparamos distintas condiciones. Entonces, postulamos la existencia de ciertos resultados potenciales. Tenemos una variable resultado, una variable tratamiento y utilizamos, ¿cierto? Indicamos con el subíndice del tratamiento el mundo en el que una cierta cosa ocurre y lo vamos a comparar con un mundo imaginario en el que una cosa distinta ocurre. Por ejemplo, el mundo entre los años 2015 y 2020, con gratuidad, ese mundo existe, es el mundo en el que vivimos nosotros, y ¿qué hubiese pasado si no hay gratuidad? Queremos imaginarnos esa trayectoria y utilizar ciertos datos como proxy para eso. Entonces vamos a tener dos resultados potenciales, uno bajo tratamiento, uno bajo control. Esto es súper estándar. Y entonces partimos con una cantidad que queremos estimar a nivel individual, ¿cierto? Un efecto causal individual. Lo que queremos calcular sería, ¿cierto?, el resultado que una cierta unidad obtendría bajo un cierto régimen en comparación con lo que obtendría en un régimen diferente. Me duele la cabeza si tomé una aspirina o no tomé una aspirina. Ejemplo clásico, ¿cierto? Sobrevivo a una cirugía si la realiza cierto médico, sí o no. Esa comparación individual es imposible, entonces intentamos resolverlo buscando los promedios. Y diciendo, bueno, podemos agregar esta diferencia, ¿cierto? La esperanza de la diferencia por una magia matemática es lo mismo que la diferencia de estas dos esperanzas. ¿Y por qué digo por una magia matemática? Porque esto es realizable a través de un experimento, por ejemplo. Esto no es realizable a través de un experimento. Aquí hay un salto, digamos. La matemática nos permite separar estas esperanzas porque ¿cierto? La esperanza es un operador lineal, entonces esto es lo mismo que esto. Pero en la realidad, digamos, es imposible tener esto. Esto sí es posible. Si han visto este paper, si no lo han visto, altamente recomendado, ¿cierto? ¿Cuál es tu estimando? Lundberg y colegas lo describen así. Cualquier tipo de pregunta de investigación, lo que hacemos es proceder en dos pasos. Tener una cantidad individual. Si ustedes ven este subíndice I, indica una cierta unidad. El contraste de la misma unidad bajo dos mundos posibles, ¿cierto? Y tomamos un cierto promedio sobre una población que es nuestra población de interés. Entonces lo que nosotros deberíamos decir es, a ver, ¿cuál es el resultado de este estudiante que tiene la gratuidad versus cuál resultado hubiese tenido ese estudiante de no haber
o de haber estado en un régimen donde la gratuidad no existe. Ese es como el ejercicio imaginario que estamos haciendo al utilizar estos resultados potenciales en este orden. En el orden, pensemos en la cantidad individual, un contraste imaginario, y agregamos sobre una población de interés. Pero si uno va quizás como vuelta a los fundamentos o de una perspectiva un poco alternativa de la escalera de la causalidad, ¿cierto? Que la explica Perry Mackenzie en su libro del por qué, uno debería ser capaz de distinguir entre dos niveles de intervención. El nivel, digamos, esto es simplemente lo que observamos en el mundo. Las intervenciones son los resultados de un experimento, ¿cierto? ¿Cómo responderían? Imagínense que vamos a testear si un fármaco es eficaz. Lo que hacemos es dividir la población en dos grupos, aleatoriamente, comparamos los resultados de esos dos grupos. Ahí no existe el problema fundamental de la causalidad, de que no podemos observar a una misma unidad en dos. Lo que nosotros queremos es un contraste de la efectividad de una droga, de un fármaco, entre dos grupos, simplemente, o sea, entre dos grupos bajo regímenes distintos, asignamos esos grupos. O sea, el problema digamos, es ficticio en ese caso. Si lo que nosotros queremos son contrafactuales, es decir, ¿qué hubiese pasado con un determinado individuo si ese individuo hubiese consumido un fármaco distinto o hubiese estado expuesto a un régimen diferente? Es una pregunta distinta, es una pregunta mucho más difícil de responder en términos de los supuestos que necesita. O sea, necesitamos mucho más supuestos y supuestos mucho más fuertes para responder esta pregunta que para responder esta pregunta. Entonces, si nuestra pregunta es, ¿mi hermana menor se hubiese graduado de la universidad de no ser por la gratuidad? Bueno, necesito supuestos súper grandes para imaginarme a ella en particular bajo un régimen distinto. Si mi pregunta es, ¿cuál es la proporción de estudiantes que hubiese asistido a la educación superior de no haber estado a la gratuidad? Yo no necesito responder por contrafactuales individuales. Entonces, al motivar este tipo de preguntas partiendo por una diferencia individual que después agregamos a una población, nos hacemos el problema más difícil a nosotros mismos, en términos de los supuestos que necesitamos imponer, de lo que en realidad es. Ahora, no estoy diciendo que el problema es fácil, estoy diciendo simplemente que estamos trayendo, digamos, un tanque para matar una mosca. O sea, hay una desproporción entre el supuesto y la metodología que usamos y la clase de preguntas. Y esto se ha estudiado en ciencias sociales y en... Andrés. Tengo noticias logísticas. Ya. Hay una clase a las 10 para las 3. Así que si alguien... Termino en 2 minutos. Podríamos terminar a las 40. Sí, No, pero si alguien se quiere ir. Sí, pero podríamos Para no terminar a las obligarlo. 40, 45. Bueno, cuando en el fondo le empecé a dar vuelta a esto y mi pregunta era, partí por lo de la gratuidad, ¿cierto? Por el efecto de los estudiantes, en los estudiantes secundarios. Y la pregunta es, o sea, mi intuición era, no tiene mucho sentido preguntarse cuáles son los efectos de la gratuidad y mirar solamente a la muestra de estudiantes universitarios. O dicho de otra manera también, para responder a la pregunta sobre la progresividad o regresividad de la gratuidad, no basta con que miremos a los estudiantes universitarios o asumir que los estudiantes que potencialmente realizan esa transición son el mismo grupo antes y después del régimen, porque una de las cosas de primer orden que hace el financiamiento de la educación superior es cambiar quienes llegan a ese punto. Pero ese problema se produce, digamos, en muchos, de distintas maneras, con distintos sabores, ¿cierto? Pero en distintos casos. Aquí en este paper de Bloomberg y Cho, que todo esto son working papers, nada de esto está como publicado, pero básicamente ellos lo que hacen es como una introducción a la estratificación principal para ciencias sociales, digamos, y con algunas maneras de estimarlo empíricamente. Y lo que ellos muestran, que siempre los papers de Bloomberg son así. Tienen como ejemplos súper claritos, con 4 personas, que te muestran la mecánica de cómo funciona, antes de, digamos, de saltar a, bueno, y así es como tú lo estimas con un modelo semiparamétrico, ¿cierto? Es como quedar súper claro conceptualmente qué es lo que está ocurriendo. Y con estos pequeños ejemplos te muestran cómo intervenciones que pueden tener efectos positivos o negativos aparecen como neutras
o incluso con el signo opuesto, si uno no considera el hecho de que las poblaciones para las cuales uno observa los resultados cambian. Entonces, una solución para esto, otra manera de ilustrar este problema, de nuevo, otro paper súper bueno, de Slow, esto sí está publicado, ella le llama contrafactuales fantasmas, ¿cierto? Bueno, da lo mismo como el que básicamente su manera de describir esto es con árboles de decisión. Y dice, cuando uno quiere estudiar los efectos de una intervención, eso solo lo puedes hacer, digamos, ¿cuántos pasos más allá de tu intervención tú puedes seguir y atribuir eso a la intervención? Tiene que ver con la simetría de las condiciones que tú puedes comparar. Entonces, imagínate que acá está la intervención de la gratuidad. Y lo que tú quieres comparar es el efecto de la gratuidad sobre tus notas en la universidad. Bueno, en el primer paso sería, ¿termino cuarto medio o no termino cuarto medio? Y después postulo a la universidad o no. Después puedo no quedar o quedar en la universidad, pero si no terminé cuarto medio, no puedo postular a la universidad. Entonces, el contrafactual de cuáles hubiesen sido tus notas en la universidad de haber o no haber existido la gratuidad, no existe. Entonces estamos induciendo comparaciones fantasmas al asumir simplemente, para describir el problema, que tenemos que contrastar estos dos resultados potenciales a nivel individual. En cambio, si se conserva la simetría, no sé, por ejemplo, la pregunta tal vez no es sobre la nota de la universidad, sino sobre tu salud. Bueno, no importa cuántos pasos más allá seguimos, tú igual podrías medir el estado de salud de una persona en el futuro con gratuidad o sin gratuidad, ¿cierto? Independiente de si estudió o no estudió. Ahora, eso trae a colación problemas similares, por ejemplo, de la gente que estudia efectividad de ciertos tratamientos de salud. Que ellos también se encuentran con este problema y dicen, ¿cómo estimamos el efecto de este tratamiento sobre la salud de una persona que murió? Entonces, ese tipo de problemas generan la necesidad de respuesta. Una primera aproximación, que es lo que se llama cierta estratificación principal, es definir una variable intermedia que indica la existencia o no del resultado. Entonces uno podría partir evaluando cómo una política o una exposición afecta la probabilidad de que un resultado exista. Y esto es básicamente, de manera artesanal, lo que hago con la gratuidad, es mostrar cuál es la probabilidad de que esta persona aparezca en el registro, antes o después de la gratuidad. Entonces ese resultado se le puede imputar a todos, a los que aparecen en el registro y a los que no aparecen en el registro. Entonces no se rompe la simetría y podemos estudiar este efecto. Y luego, lo que uno puede hacer es condicionar para el grupo para los cuales siempre existe el resultado. Entonces, en vez de preguntarnos cuál es el efecto de la gratuidad sobre sobre tu tiempo para graduarte de la universidad, con o sin gratuidad, en vez de preguntar eso para toda la población, tú te preguntas eso para aquellos que, con o sin gratuidad, hubiesen ido a la universidad. Ese es un grupo latente, es un grupo que tú no sabes quiénes son, pero que se puede estimar, digamos, puede al menos parcialmente identificar a qué grupo corresponde. Y esto es similar a lo que se hace con variables instrumentales. Cuando uno dice, utilizamos esta variación exógena para estimar el efecto de una política sobre aquellos que son inducidos a experimentar cierta exposición por esta variable. Entonces eso es lo que se le llama, ¿cierto?, los compliers, los que son inducidos, el grupo afectado por el instrumento. Pero aquí, entonces, lo que estamos apuntando no es al efecto total de la política, sino al efecto de la política entre aquellos que hubiesen experimentado cierto resultado sin importar la política, si existe o no. Y esto, digamos, hay distintos supuestos que nos pueden permitir experimentar esto. Existe también lo que se llama como el efecto entre los sobrevivientes, ¿cierto? El Survival Average Causal Effect, que en el caso del efecto de tratamiento, digamos, médico, van a decir, ok, queremos ver cuál es el efecto de la quimioterapia en la sobrevida de aquellos que hubiesen sobrevivido X cantidad de años sin importar, o en la calidad de vida, por ejemplo. De aquellos que hubiesen sobrevivido los siguientes 5 años sin importar el tratamiento al que hubiesen estado sometidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que renunciar a una proporción de la población
para poder responder esta pregunta. Tenemos que condicionar algo que no queremos condicionar. Entonces, y esto ¿cierto? Puede sonar parecido a los modelos de selección de Heckman, si es que lo han escuchado antes. Básicamente la diferencia es que para resolver un modelo de Heckman uno necesita un instrumento que afecte el resultado, pero que no afecte la exposición de interés. En el caso, aquí en el método de estratificación principal, tú no requieres ese instrumento para poder particionar a la población. Esa es la única diferencia. Otra cosa que pensaba discutir al final, pero quizás lo puedo adelantar para no repetir o no tener que volver a esto, es que si ustedes ven la otra diferencia en estos gráficos, y esto es algo que los autores no discuten, pero yo creo que es súper decidor, que básicamente la variable intermedia es distinta. Y entonces, ¿qué significa esto? Que ellos lo que dicen es, por ejemplo, en el ejemplo que utilizan en este paper, es cuál es el efecto de la maternidad sobre los ingresos. Y ellos dicen eso solo está definido para aquellos que están empleados. Esa es la mediación, ¿cierto? Estar empleado para tener ingresos. Si no, ¿cómo vas a tener salario si no estás empleado? ¿Cierto? Y entonces, el efecto en el estrato principal de interés sería cuál es el efecto de la maternidad sobre tus ingresos entre aquel grupo que estaría empleado sin importar si se convierten en madre o no. ¿Cierto? Entonces, como si tú hubieses estado en el mercado laboral sin importar tu estatus de maternidad, entonces yo puedo comparar tus resultados potenciales. Ese es el subgrupo. Y aquí en el modelo de Heckman lo que dice aquí es como el ingreso, ¿cierto? O como el salario de oferta, que en realidad debería ser como el salario de reserva, ¿cierto? Y básicamente lo que debiésemos notar aquí es que la diferencia no es solamente la existencia de un instrumento, sino teóricamente, si uno piensa a la económica, incluso las personas que no están en el mercado laboral, que no están empleadas, tienen un salario de reserva. Por eso se puede utilizar un instrumento para recuperar la distribución de ingresos para todos. Ellos dicen, no podemos asumir que existe el salario para todos, porque el salario no está definido para aquellos que no están empleados. Y un economista podría decir, el salario está definido para todos. Existe un salario por el cual tú estarías disponible para ir a trabajar. Ese es tu salario de reserva, ¿cierto? Existe un momento, un umbral, en el que la oferta del salario va a ser suficiente para inducirte a participar en el mercado laboral. Y bajo ese umbral, tú no vas a participar. Entonces, en realidad, este outcome está definido para todos. Y entonces lo que hay aquí es simplemente una diferencia teórica. Es una diferencia de cómo especificamos estos modelos. Y cuando nos vamos al paso anterior, ¿cierto? De utilizar los resultados potenciales y decir, tenemos que hacer estos dos contrastes y después preguntarnos si es un contraste fantasma o realmente algo que puede ocurrir. Para responder eso, tenemos que ser claros también respecto de cuál es el marco teórico bajo el cual tú estás imaginando ese contraste. Porque tal vez tiene sentido preguntarse sobre el salario de reserva para todos, o tal vez no. No sé, no es algo que vaya a resolver aquí, simplemente un punto que quisiera como notar. Esto lo voy a hacer rápido. La aproximación 2 y la aproximación 3 son básicamente maneras de poder responder a preguntas similares, pero sin renunciar a responder la pregunta para el efecto total en la población. En el caso de la estratificación principal, el precio que uno paga, es decir, no voy a contestar esta pregunta para toda la población, sino solamente para los compliers, para los que siempre sobreviven, para los que siempre estudian, para los que siempre están en el mercado laboral, que es un grupo particular de tu población. En este caso, en el Treatment Reactive Effect, esto en el contexto, por ejemplo, imagínate, van a hacer una política de, no sé, asesoría o de propedéutico. Pero hay gente que implementa los propedéuticos y hay gente que la implementación, o sea, instituciones donde la implementación es más bien mala. Pero a ti lo que te interesa es saber cuál es el efecto del propedéutico en aquellos lugares que realmente implementan lo que se supone que deben implementar. Pero eso es una variable post-tratamiento. Entonces, ¿cómo puedes tú recuperar ese efecto? Y esto es lo que se llama Treatment Reactive Effect. O imagínense, una intervención en una entrevista de encuesta, donde tú solamente quieres saber el efecto entre aquellos que estaban prestando atención. Eso también es post-treatment. Esto es como, yo te doy el estímulo y después de eso te hago un chequeo de atención antes y después y voy testeando si es que estás prestando atención al responder. Pero eso también puede inducir problemas si uno lo hace simplemente decir voy a tomar a la submuestra de los que estaban prestando atención. Eso también es problemático.
Entonces, una manera de resolver eso es con lo que, digamos, esto es un working paper de Chad Hazlitt con sus colaboradores, y básicamente lo que ellos hacen es utilizar la idea de la estratificación principal, pero en vez de distinguir entre los, digamos, los compliers y los always takers, que serían aquellos que están siempre en el mercado laboral, en el ejemplo de la maternidad, ¿cierto? Los always takers serían los que siempre están en el mercado laboral, y los compliers serían aquellos que son inducidos a participar en el mercado por un instrumento. Ellos dicen, ese grupo hay que tratarlo juntos. Queremos observar el efecto de todos aquellos que prestaron atención, ya sea que prestaron atención, volviendo al ejemplo de la entrevista de encuesta, ¿cierto? O sea, del experimento de encuesta, prestaron atención por la intervención o prestaron atención porque siempre prestan atención. No me importa. Pero a ese grupo lo tratamos en conjunto y podemos como poner cotas a un efecto. Esto es pura identificación parcial. Como no llegamos a un resultado, llegamos a un rango de resultados. Básicamente, haciendo supuestos acerca de el efecto para aquellos que no prestan atención o para aquellos que no cumplen con la condición. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, el efecto de la intervención en la encuesta para aquellos que no prestan atención debería ser 0. Si no están prestando atención, no están leyendo el estímulo que les estoy dando, eso no debería afectar su respuesta. Entonces, si yo puedo asumir eso, puedo como recuperar los bounds del efecto reactivo. Lo mismo para una implementación, digamos, de un propedéutico, o en el caso de ellos estudian intervenciones de salud en distintas comunidades rurales en Kenia, y entonces dicen, nuestra intervención con líderes comunitarios no debería tener ningún efecto si ellos realmente no adhieren a la intervención. Entonces, o al menos el efecto debería ser mínimo. Y con esos valores, digamos, asumidos, se pueden establecer cotas. Y finalmente una idea similar, bueno, es lo que se llama como counterfactual strategy. Esto sería como lo más cercano al problema que yo estoy tratando como de abordar, que es básicamente cómo estudiar intervenciones que afectan simultáneamente como el alcance y el resultado. En este caso, bueno, no se ve muy bien aquí, pero básicamente ellos tienen una intervención a nivel comunitario, una intervención de salud, y quieren ver cuál es el efecto en salud, pero parte de ese efecto está mediado por ser testeado. Entonces tú quieres ver, por ejemplo, medidas que afectan la tuberculosis, pero solamente mides la tuberculosis entre aquellos que tú alcanzas con tu intervención. Pero la intervención modifica no solamente los resultados, sino el alcance del screening. Esto puede ser para distintos tipos de cáncer que necesitan cierto testeo temprano para poder ser intervenido, etc. Y esto es similar, y eso es lo que trato de argumentar, a lo que nos pasa en la gratuidad. Por ejemplo, tenemos una política que ocurre después de cierto tiempo y queremos saber cuál es el efecto en el tiempo posterior, pero imagínense, un estudiante está matriculado el año 2011, ¿vuelve ese estudiante el año 2012, sí o no? Parte de eso está mediado por su asistencia y sus notas en ese año. Entonces, si yo quiero estudiar el efecto de la gratuidad sobre notas y asistencia, no puedo simplemente mirar eso, porque ese grupo va a estar seleccionado en el momento posterior. Entonces, es como la misma idea, si la gratuidad afecta los estudiantes que terminan el año, entonces la población para las cuales yo observo notas y asistencia es distinta producto de la política. Entonces no puedo simplemente comparar cuál es el promedio de notas de los estudiantes que salen de cuarto medio antes de la gratuidad versus cuál es el promedio de notas de los estudiantes que salen de cuarto medio después de la gratuidad. Porque ese grupo, la composición de ese grupo cambia en función de la política. Entonces siempre voy a tener casos perdidos, pero por razones distintas. Entonces simplemente con esto termino. ¿Por qué creo que es problemático utilizar cosas como estratificación principal o el Treatment Reactive Framework para el tipo de problema que estoy intentando como resolver? Primero, es porque se basan en esta idea de que partimos con el individuo y después agregamos a la población, ¿cierto? Definimos los resultados potenciales y esos resultados potenciales pueden ser fantasmas bajo ciertas condiciones y después pensamos en qué agregamos. Y no es que haya algo mal con el framework. Lo que hay es el riesgo de obviar o de simplemente asumir que tú puedes resolver el sistema, o sea, resolver el problema, ¿cierto? Por vía de agregación, cuando es un problema conceptual anterior.
definir para qué grupos existen estos resultados o no. Y entonces yo creo que lo que necesitamos es que la gran mayoría de las preguntas que nos hacemos en, digamos, ciencia, en inferencia causal aplicada son evaluar efectos de política, no evaluar contrafactuales. Entonces, hablar de causalidad y decir lo que tenemos son contrafactuales y lo que tenemos son el problema fundamental de la diferencia causal, es meternos en una camisa que nos fuerza digamos, a hacer supuestos y a estimar cosas que son inestimables, o al menos que son inestimables sin supuestos que nadie estaría dispuesto a defender. Entonces, si uno parte con la población y uno dice, definamos poblaciones potenciales, ¿qué población observaría yo bajo distintos regímenes? Es una pregunta como de primer orden para, creo yo, las ciencias sociales entendidas como ciencias de la población y no como una ciencia individual, la ciencia de la decisión individual. Y aquí ya voy a decir algo polémico porque me gusta, María, pero básicamente como la economía es una ciencia de decisiones individuales entendida bajo cierto concepto, entonces tiene sentido planteárselo como la pregunta sobre el salario de reserva y cuál hubiese sido tu decisión bajo un distinto régimen. Pero si uno piensa en las ciencias sociales como una ciencia de población, parte definiendo las poblaciones y no definiendo individuos y después agregando, sino definiendo una población primero y solo incorpora al individuo cuando tengas preguntas realmente contrafactuales. Y individuos pueden ser distintas unidades, ¿cierto? Pueden ser países, pueden ser regiones. Entonces, un problema con lo que existe es que no es preciso porque utiliza un lenguaje contrafactual cuando lo que estamos haciendo es preguntándonos sobre el efecto de intervenciones. Entonces, como que utilizamos el lenguaje de la última peldaño de la escalera de la causalidad para responder preguntas del peldaño siguiente. Es como si uno tiene una pregunta descriptiva, uno no va a estar hablando de resultados potenciales, no tiene sentido. Entonces, si estamos hablando de efectos de intervenciones, no hablemos de contrafactuales, porque estamos, digamos, confundiendo las cosas. Y todo este tipo de... Una pregunta. Esta defensa que está diciendo, ¿es conceptual o de estimación? Porque en el fondo la diferencia entre el paso entre el contrafactual y la intervención es la misma que el paso desde el valor esperado, la diferencia entre los potenciales y la diferencia de los valores esperados. Ese es como es el mismo paso. Sí. Entonces mi pregunta es, tú decís, esto es... Tu propuesta es sobre la estimación o sobre el fenómeno mismo. Yo creo que de todo un poco, o sea, es como... Creo que plantear en términos contrafactuales preguntas que son acerca de intervenciones no le hace justicia al fenómeno mismo, porque asume que estamos haciendo una pregunta que tal vez no nos estamos haciendo. Y Estaba pensando que cuando tú decís, por ejemplo, la población cambia, pero pensando desde la perspectiva de un economista o alguien que está en la ciencia del comportamiento individual, esa población al final es la agregación en el fondo hay otra variable que es participo o no participo, estoy aquí o estoy allá, que es un 1 o un 0, que está siendo afectada causalmente a nivel individual y que después cuando tú la agregas se transforma en una población. Entonces, uno también podría pensar como esto, no es una diferencia, la población no es una entidad distinta, simplemente una agregación de una decisión de estar o no estar en un grupo. o sea, no sé si hay una respuesta correcta para eso, creo que una diferencia de, como conceptual, que si la aprietas mucho se vuelve una diferencia sustantiva y que eventualmente puede tener consecuencias en la práctica de cómo evaluamos política y qué cosas por ejemplo, la pregunta sobre si la gratuidad es progresiva o regresiva es una pregunta real que puede tener consecuencias de política, ¿cachai? Y yo digo que la respuesta a esa pregunta depende de cómo te formules el problema, o al menos es más claro ver el problema con simplemente mirar a los estudiantes universitarios para responder esa pregunta. El problema con eso se ve más claro si tú partes desde la población, creo yo. Sí. Y ahora, después, la pregunta es, ¿qué es una población? Ya, esa es otra, ¿cierto? Porque todo otro tema, ni siquiera, o sea, me iba a entrevistar con todos los demógrafos que me encontraron, ¿qué es una población para él? Y tampoco está tan claro. O le preguntas a un estadístico, ¿qué es el modelo generador de datos? Son distribuciones, en último término. Pero decimos población para decir todas esas cosas. Para decir agregación de individuos, para decir colección de mecanismos, para decir modelo generador de datos como distribuciones de probabilidades.
usamos las mismas palabras, pero en realidad lo que quiero decir es como, tal vez estamos hablando de cosas diferentes con las mismas palabras. Y entonces es como simplemente intentar separar un poco la madeja, y creo que utilizar un lenguaje contrafactual para responder preguntas de intervención genera esas confusiones, o nos vuelve más susceptibles a caer en esas confusiones. Yo pienso como también desde la perspectiva teórica, el asunto de como que mirarlo desde el punto de vista individual, como de la de decisión de tomar, como que te permite ver como cuáles son los mecanismos. O sea, porque cuando la crítica, quizás estoy equivocada, pero lo que yo entiendo, como que de la crítica del modelo causal, como cuando usa el modelo de discontinuación, es que bueno, sí, pero ¿cuál es el mecanismo que hace que la política funcione en ese grupo? Bueno, sí, la política tiene un efecto, pero ¿cómo se explica? ¿Es porque la gente si tiene un sistema de oportunidades? O sea, ¿es porque de repente siente que el dinero le da más? Tú sabes, como que yo creo que, que la idea como de mirarlo agregado es que a veces no te da como que esa introspección, tú sabes, en realmente qué hay detrás. O sea, el dilema de la caja negra. No sé si quizá lo estoy malinterpretando, pero así que yo lo veo. No, yo creo que ese es un súper buen punto, y ese es digamos, una manera de justificar el uso de modelos como a nivel individual. Y yo no creo, yo no estoy en contra del uso Sí, de claro, modelos a nivel también. individual. Estoy diciendo que no los necesitamos siempre y para todo. Y en general ese tipo de modelos produce explicaciones que son suficientes, pero no son necesarias, ¿cierto? Es como, si los supuestos del modelo se cumplen, efectivamente puedo explicar este fenómeno, pero no tengo cómo justificar que los supuestos del modelo se cumplen. Entonces es como resolver un sistema que tiene múltiples soluciones. Entonces, claro, ese modelo a nivel individual con los supuestos de, qué sé yo, la toma de decisiones racional bajo ciertos parámetros, es capaz de explicar este fenómeno, eso es una cosa. Pero que eso haya efectivamente ocurrido de ese modo, no es necesariamente así. Entonces, es como más bien intentar dejar claro en cada paso qué supuestos son necesarios, qué supuestos son accesorios, y cómo podemos ir escalando, digamos, paso a paso, y no simplemente empezar por el final. Cuando decir quiero partir con el mecanismo de nivel individual, cuando tal vez eso no es necesario para identificar el efecto de una política. Tal vez podemos decir la gratuidad fue beneficiosa para los estudiantes secundarios, no sabemos por qué. Y eso también es un conocimiento válido que no descansa en el supuesto de que las decisiones de los estudiantes secundarios estén basadas en tal o cual mecanismo de cálculo. ¿Cachai? No, que nadie más decir, sí quería aprovechar la pregunta. Sí, no, o sea, esto es. Gracias. Sí, que te iba a contar, Pablo, de tu comentario sobre este último punto, porque estoy en el grupo con la profundidad, hemos visto los datos de gratuidad. Algo que me llama la atención sería pensar, por ejemplo, la gratuidad no se muestra en algo que no existe, sino que existen jóvenes que ya estaban accediendo por crédito, por becas, en el 60% vulnerable, porque no es una gratuidad universal. Y ese grupo no podría pensar con gratuidad, se supone, por ejemplo, que alguien, en vez de tomar un crédito, va a entrar por gratuidad, y alguien que no estaba entrando por ningún lugar, se supone que podría entrar ahora. Sin contar siquiera la estratificación, o sea, la segregación, que en el fondo van a haber chicos que van a estar más dispuestos a entrar por gratuidad a un IPEA o a una U tradicional o una U privada. Entonces pensaba en las líneas base, ¿cierto? Como cuando uno pensara un pre-post de eso, porque claro, es lo que está diciendo ahora, en el fondo, si yo no mido con exactitud esa población, me podría estar pasando en el ámbito chileno que estaría comparando dos grupos con preferencias y muy distintas. Y que además también yo pensaba, con gratuidad entonces, se supone que va a entrar el grupo que no está accediendo, pero en Chile igual ya está mucha gente accediendo con crédito. Y la promesa de la gratuidad es entrar luego sin deuda. Entonces, como que el outcome quizá que uno podría medir es distinto a lo mejor. En Claro. términos de retorno laboral, no sé. Pero no sé, pensaba en ese tipo de cosas que tienen que ver con la decisión en grupos específicos. Sí, o sea, de hecho, algo que a mí me llama la atención es, quizás si uno lo mide, partes del supuesto individual y dices, las personas toman decisiones educativas en base a cálculos de largo plazo de ingreso esperado a lo largo de tu vida, y marginaliza eso en tu año esperado y no sé qué, entonces tal vez la gratuidad no debería hacer mucha diferencia. Porque si tú entras con cuánto es la deuda de una carrera universitaria, si tú tienes beca y crédito,
la deuda que eso te produce a lo largo de todo tu trayectoria laboral, tal vez es súper marginal y no debería mapear a esta magnitud del efecto. Entonces, de hecho, lo que yo creo es que este tipo de ejercicios te da ciertas indicaciones acerca de qué mecanismos son plausibles o no. Como que, para volver al punto de cierto de para qué tener un modelo de decisión individual. Bueno, hay que tener un modelo de decisión individual, muchas veces sí, pero anclado en la plausibilidad de ciertos supuestos. Pues entonces aquí lo que estamos viendo es que, por ejemplo, pasar de un régimen, incluso si la población objetivo es la misma, los beneficiarios son el mismo grupo de población, el beneficio es súper similar en términos económicos, hay algo en decir gratuidad versus decir beca y crédito que marca una diferencia en los resultados, a pesar de que desde un punto de vista del puro cálculo no debería haber un resultado de esa magnitud. Entonces es como, al final creo que este mismo ejercicio te devuelve a la pregunta sobre los mecanismos. Si yo jamás quiero hacer una defensa de una fisiología sin mecanismos. Creo que lo que tenemos que hacer es preguntarnos por los mecanismos, pero preguntarnos por los mecanismos, no asumir mecanismos para empezar, sino ir iterativamente, ¿cierto? Viendo qué ocurre en términos de cómo estos grupos humanos responden a ciertas políticas o exposiciones y volver hacia atrás y preguntarnos por qué mecanismos pueden explicar esos patrones. Gracias, pero tenemos galletas y café, pueden seguir como a los sí, ¿Cómo te, Roberto?